Ya empecé. Ok, vamos entonces a invitar a nuestro Señor a este lugar para que no seamos solo nosotros. De nada sirve hablar de Dios, de la revelación, de las Escrituras, sino primero nos disponemos a que su presencia sea la que dirija este conversatorio, este profundizar en las Escrituras. Vamos a hacer una petición por todos los que están acá presentes, para que no nos falte gracia para esta semana, para que podamos experimentar una semana con bendición. La bendición de Dios es material, es sustancia, no es simplemente algo tan abstracto. Cuando el pueblo judío dice que era bendecido, era porque ellos podían dar testimonio y fe de esa bendición en todos los aspectos de su vida. Y Dios dice que Él es grande para bendecir. Vamos a pedirle entonces que bendiga a todos los que están acá presentes y a quienes nos están escuchando a la distancia y que muy prestamente se conectan cada miércoles, que cada vez va creciendo el número de personas y también para que la presencia del Señor esté allí donde nos están escuchando, bien sea en lugares de trabajo, los que están trabajando por la noche, los que están en su casa, en la comodidad. Pedirle al Señor que llene el espacio de todos nosotros, ya que estamos unidos en el Espíritu, pese a que no nos veamos las caras. Padre nuestro, gracias. Tu presencia es completamente bienvenida acá, a este lugar. Yo te pido, Señor, una visitación tuya a cada lugar, a cada casa, a cada escritorio, a cada cama, donde las personas nos están escuchando. También imploro, Señor, Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, tu presencia aquí y ahora, nutriéndonos de la savia de tu palabra, para que tu palabra no sea una información más. No queremos conocimiento por el solo hecho de tenerlo, porque el conocimiento sin revelación es completamente vano e incluso puede ser una piedra de tropiezo. Mas si ese conocimiento nos lleva a acercarnos más a ti, que es el propósito de la revelación, entonces ayúdanos a que ese conocimiento se ponga por obras, y esas obras que sean el conocimiento, pero el conocimiento de quién eres tú, en nosotros, a través de nosotros y para nosotros. Yo te pido por los que estén enfermos, Señor, o estén indispuestos, que nos estén escuchando y no hayan podido asistir, también tu presencia y tu bendición sobre todos los que estamos aquí en este apartamento, para que en esta semana que no ha terminado podamos ser garantes, podamos ser testimonio de que tú eres el Dios de la bendición y que ninguna palabra en Cristo Jesús y en fe es desechada por tu providencia. Más aún, que seamos testimonio de la bendición y aquellos que nos vean sepan, ellos tienen algo, y eso nos dé oportunidad para poder hablarles a los demás de que tú participas en nuestra vida y que también los puedes bendecir a ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos en la segunda carta del apóstol Pedro. Ya hemos leído la primera carta. Esta segunda carta es un poco más corta que la primera, pero considero que sobre todo en el segundo capítulo y el tercero, pues la carta solo son 3 capítulos, son de un contenido muy denso en cuanto a revelación y en cuanto a consejos que da el apóstol Pedro. No olvidemos que esta carta fue escrita probablemente 2 años antes de la muerte del apóstol Pedro. Ya hemos visto que él había ya como hablado un poco sobre su partida. Él habla cuando ya abandona esta tienda, entiéndase como su propio cuerpo. Hablamos un poco también de cómo fue la muerte según la tradición del apóstol Pedro, que él fue crucificado al revés, el famoso quo vadis en latín, o a dónde te diriges, que nuestro Señor en visión
se le aparece al apóstol Pedro, y también de 8 virtudes que se van desplegando cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. 8 virtudes que son interdependientes las unas de las otras, que se desencadenan cuando nosotros hemos recibido el mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cómo esa semejanza que nosotros vamos adquiriendo al carácter de Cristo la podemos radiografiar prácticamente en estas 8 virtudes. Recuerden que hablamos y nos detuvimos en cada una de estas virtudes y cómo de cada virtud se desprendía otra. Cómo empezábamos en la fe y empezábamos en la virtud de la fe y terminábamos en la virtud por antonomasia del Evangelio, que es ¿cuál? El amor. Caritas, amor, caridad. La fe, en últimas, me debe llevar a mí al amor. Si yo por la fe no doy amor, entonces quiere decir que yo nunca tuve fe. Pero si por la fe yo llego al amor, entonces es una fe verdadera. Toda fe en Cristo me debe llevar a mí al amor. No tengo que ser teólogo, no tengo que estudiar 6 años de bibliología, historia bíblica, filología, pero si yo tengo verdadera fe, en última instancia voy a terminar amando. Dime. Ayer hice una observación que por favor no pongan a leer a otras personas versículos porque los que están conectados se pierden. Pues me dijeron como alguien que siempre se conecta, entonces que se perdían en lo que se estaba leyendo y que quedaban como, aunque tú retomabas, siempre quedaban como desconectados. No escuchaban o qué. No escuchan, sí, cuando alguien lee. Cuando yo pregunto a alguien que me pueda leer este versículo. No están escuchando, entonces se desconectan un poco de. Ok, gracias. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. El que tenga a mi lado queda como lector elegido. Seba. Yo no puedo, mija, tengo todo Usted siempre ocupado. está al lado de Pablo, siempre. Tengo Usted todo también ocupado. ahí, No, pero casual, el que esté se va haciendo como un puesto No se quiera salir de eso, mija. rotativo, no vitalicio. No hay problema. ¿Y la otra en qué capítulo vamos? En el capítulo 2. Gracias. ¿Alguna inquietud antes de continuar la lea? ¿Y vamos a comenzar el capítulo 2 o me equivoco? Vamos para el 19 del 1. Sí, perdón. Muy bien. Si lo habías puesto bien. Y es importantísimo. Ok, entonces ya el apóstol Pedro nos enumeró las 8 virtudes. 8 virtudes que se deben desencadenar en nosotros. ¿Cierto? Versículo 19. Y tenemos aún algo más firme, a saber, la palabra profética, a la cual muy bien hacéis en atender, como a lámpara que luce en lugar tenebroso, hasta que luzca el día y el lucero se levante en vuestros corazones. Pues debéis ante todo saber que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación, porque la profecía no ha sido en los tiempos pasados proferida por humana voluntad, antes bien, movidos por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de Dios. Entonces, en el versículo del 12 al 18, Él nos da una razón por la cual la palabra de Cristo o la revelación de Cristo es veraz y es eficaz, ¿cierto? Esa razón que nos da es por el testimonio apostólico. Recordemos que el apóstol Pedro venía hablando de la transfiguración, que ellos fueron testigos de la transfiguración de Cristo, y por eso la validez de su testimonio, porque ellos vivieron en carne propia el mensaje, ellos encarnaban el mensaje que estaban transmitiendo a la última generación que pudo degustar la predicación de los apóstoles que convivieron con nuestro Señor. Otra razón a la que alude el apóstol Pedro para hablar de que la palabra es eficaz y es veraz es que ya había sido profetizada. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro nos está tratando de decir que fue profetizado? La parusía o la segunda venida de nuestro Señor.
Eso es lo que fue profetizado, la era mesiánica que inicia a partir de la resurrección de Cristo y de la formación de la iglesia. Entonces, teniendo en cuenta eso que estoy diciendo, vamos a leer nuevamente el versículo 19. Y tenemos aún algo más firme a saber, la palabra profética, refiriéndose a todos aquellos profetas que antaño, o sea, en la Torá, en el Antiguo Testamento, habían anunciado ya, como el libro de Isaías que acabamos de leer, habían anunciado la época mesiánica en la que el Salvador iba a venir y Dios mismo se iba a encargar de redimir al pueblo, ¿cierto? De renovar el espíritu en ellos. Entonces dice, eso es como una garantía, ya había sido profetizado, a la cual muy bien hacéis en atender, como a lámpara que luce en lugar tenebroso hasta que luzca el día y el lucero se levante en vuestros corazones. ¿Recuerdan cuando estudiábamos el libro de Romanos, o los que no lo estudiaron conmigo pero han leído la carta a los Romanos, el apóstol Pablo habla de la ley, y la ley, él dice que la ley es como un ayo. La palabra ayo significa tutor. La ley que Moisés le dio al pueblo de Israel era un tutor, era como una instructora de la humanidad. La ley, todo el levirato, todo lo que leemos en Deuteronomio, lo que Dios les habló en el Sinaí, era como una instrucción moral para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel se afianzara espiritualmente a través de unos decretos y de unas leyes. La ley por sí misma no tenía espíritu, pero reflejaba el espíritu de lo que es el reino de los cielos. Cuando digo que no tenía espíritu, era que por sí misma no los podía hacer buenos. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos que la ley era un tutor. ¿Ya? Es como si la ley fuese un manual de instrucciones. Cuando uno compra un televisor, le viene con el manual de instrucciones, yo leo cómo debe ser, pero yo no soy técnico ni mucho menos, y con eso yo me guío y sé cómo encenderlo, cómo apagarlo, cómo ponerle para que se quede en silencio, cómo pasar un canal, y todo esto es como una especie de manual, es un tutor, es una instrucción. Por eso se dice los famosos tutoriales. La ley era tutor para los judíos, para el pueblo judío, pero por sí misma era ineficaz para transformar o cambiar el corazón. Por eso era inminente y completamente necesario la venida de un Mesías o un instructor del Espíritu. El ser humano estaba instruido moralmente por la ley, pero su espíritu y su corazón, lo único que demostraba bajo ese tutorial o esa tutela que ejercía la ley, era que tenía un corazón propicio al pecado. Entonces, ¿qué mostraba la ley o qué me enseñaba ese tutor? Oh Dios mío, palabras del profeta: ay de mí, que soy hombre de labios impuros y de labios inmundos. Ay de mí. Lo que reflejaba la ley en nosotros, frente a ese espejo que es la ley, era mi propia incapacidad para salvarme y para alcanzar las cosas de Dios. Si alguien por la ley llegaba al arrepentimiento, esa persona que llegaba al arrepentimiento era considerada una persona justa para los sabios de la Torá, para los sabios judíos del Antiguo Testamento. Una persona que, reflejándose ante la ley, reconocía su incapacidad de cumplirla, era un hombre sabio y era un hombre prudente. De ahí se desprende la expresión que todos conocemos, el famoso temor de Dios. ¿Cuándo hay temor de Dios? Cuando yo reconozco frente a la pureza de Dios mi incapacidad de ser como Él por mi propia cuenta. Ahí nace el temor de Dios en una persona. Entonces, ¿cuál es el temor de Dios para los judíos? Es el reconocimiento de mi incapacidad. Entonces miren que todas las virtudes siempre se terminan conectando. Cuando yo tengo temor de Dios, a la vez de ese temor de Dios que se desprende en mí, humildad por naturaleza. ¿Por qué humildad? Porque estoy caminando en la verdad. Al tener temor de Dios, me doy cuenta de mi realidad. Y si cuando yo me doy cuenta de mi realidad y camino en la verdad, entonces voy a ser una persona humilde. Y todas las bienaventuranzas aluden precisamente a esto. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios. Aquellos que
siendo impotentes frente a una ley y se dan cuenta que no pueden cumplirla, surge en ellos una necesidad de un Salvador. Este Salvador les fue anunciado a través de esta palabra profética. Disculpen toda esa peripecia que hice para llegar acá. Entonces, y tenemos aún algo más firme a saber, la palabra profética a la cual muy bien hacéis en atender. Aquí la palabra profética, profeteia en griego, significa anuncio, vaticinio. Aquel que vaticinó, aquel que predijo que esto iba a pasar. Como a lámpara que luce en lugar tenebroso hasta que luzca el día. O sea que esas profecías eran como una linternita para yo reconocer cuando llegase la luz, el lucero de la mañana, o sea, Cristo mismo, el Mesías que había sido anunciado, ya esa linterna me había llevado al lugar donde iba a encontrar la luz. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pedro. Los profetas nos instruyeron para saber reconocer los tiempos en el que el Mesías iba a llegar. Así también se cumplen las palabras del apóstol Pablo. ¿Qué hace un tutor? Enseña y prepara para algo. Los tutores en el Imperio Romano, en el derecho romano, eran personas que se encargaban de los bienes, y todavía en el derecho civil. Son personas que se encargan de, bien sea de menores o personas que tienen una incapacidad relativa o absoluta, etcétera, etcétera, según diga el Código Civil. Y te dan tutela, o son curadores o tutelas o tutores que te guían a algo que vos no puedes administrar. De la misma manera la ley nos servía a nosotros como ayo, como bastón o como tutor para llevarnos al Mesías. ¿Por qué pones esa carita clara? Estaba pensando. Ok. Es que estamos hablando hace un minuto, más un ratito de eso. Excelente. Bien. Entonces, hasta que el día y el lucero se levante en vuestros corazones. Cuando dice el lucero se levante en vuestros corazones, ¿qué quiere decir en vuestros corazones? Ya no la ley que me haga actuar a mí en su propia materialidad, como algo que yo tenga que cumplir, como un deber ser, sino hasta que se levante en vuestros corazones. O sea que esa ley va a ser una impronta indeleble en cada uno de nosotros. El creyente ya no actúa por deber ser, sino que actúa por lo que es. No actuamos por deber ser, sino por lo que somos, por el ser. Cuando la naturaleza de Cristo se posa en nosotros, ya no nos tienen que decir qué hacer o qué no hacer, sino que movidos por el Espíritu Santo, Él da testimonio a nuestro corazón de que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios adoptamos una naturaleza que tiene un comportamiento. Pero ojo, en la carta a los Romanos, cuando uno lee el capítulo del 6 al 8, te hablan de la disyuntiva en la que el ser humano, esa paradoja en la que nos encontramos al tener dos naturalezas, la naturaleza de pecado y por el otro lado esa nueva naturaleza de Cristo. Entonces portamos como dos naturalezas, como si tuviéramos conviviendo en nosotros un cordero y un lobo. Entonces, ¿a cuál estoy haciendo que crezca en mí, el cordero o el lobo? ¿Estoy dejando que el lobo se trague al cordero o estoy dejando que el cordero paste libremente? Esa es la batalla que nos habla el apóstol Pablo entre la carne y el espíritu, del capítulo 6 de los Romanos al capítulo 8. Sigamos, que estoy ya metiéndome por otros terrenos. Versículo 20. Pues debéis ante todo saber que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación. Aquí voy a hacer una salvedad. Esta carta tiene un paralelo, sobre todo en el capítulo 2 y 3, con otra carta del Nuevo Testamento, más bien con una epístola, que es la epístola de Judas, no Iscariote. Él no alcanzó a escribir. Así los coptos, 300 años después de Cristo, tengan un evangelio que llama el Evangelio Prohibido de Judas, donde hablan de María Magdalena y todo eso, que es completamente, es un evangelio falseado por donde lo lea. Y además dice Evangelio de Judas, y Judas ya tenía 300 años de muerto. ¿Cierto? Es como si yo escribiera ahora novela de Julio Verne, otra que sacó. Hombre, todos sabemos dónde está Julio Verne. Pues, materialmente hablando.
materialmente hablando. Al infierno. No. Entonces, esto de que la escritura no es de privada interpretación es como un llamado del apóstol Pedro a la sobriedad. El famoso concilio tridentino de la Iglesia Católica declara lo siguiente. Bueno, claro que todo este pasaje está en latín, pero lo voy a resumir. Dice lo siguiente en el concilio tridentino: toda la escritura tiene que ser interpretada a partir de este pasaje por el magisterio de la Iglesia, que es el único encargado de decir qué es lo que la escritura afirma o no, precisamente apalancándose en estas palabras inspiradas de Pedro de que la escritura no es de interpretación privada. Después el Concilio Vaticano II toma estas palabras del Concilio Tridentino, que fue el último gran concilio, digámoslo así, de la Iglesia, y vuelve y retoma estas palabras para hablar de que los únicos que tienen la potestad de la interpretación de la palabra de Dios es la Iglesia, ¿ya? Cosa que no comparten todas las iglesias reformadas sobre la protesta, empezando por Lutero, que en estos momentos, cuando Lutero elabora sus tesis, Lutero no, digámoslo así, todavía esto no estaba como dentro del concilio, no había sido conversado ni había sido dictado en un concilio, pero a raíz del protestantismo, la iglesia, digámoslo así, en el concilio tridentino toma como la autoridad del magisterio para las sagradas escrituras. Sin embargo, en la época de Lutero, las Biblias solamente se encontraban en el idioma hebreo y en el idioma latín. Solo se usaban la Vulgata y las versiones latinas. Y las personas del común no podían leer las escrituras. Debido a la reforma de Lutero, las escrituras se tradujeron a la primera lengua vernácula, que fue el alemán. Cuando digo lengua vernácula, es lengua de común habla diferente al latín y al hebreo, que eran los idiomas litúrgicos. Así las cosas, entonces ya la gente tiene acceso a leer, digámoslo así, como la escritura, como no antes. Después ya llega la Contrarreforma, la Iglesia Católica ya también saca más versiones, de ahí salen las versiones de Valera, salen la Cantera Iglesias, la Nácar Colunga y otra cantidad de versiones que ya las personas podían leer. Y digámoslo así, había un acceso libre, pero un magisterio que determinaba que era bíblico y que no, y hasta la fecha. Sin embargo, para no meternos como en esas sutilezas teológicas, sí se puede decir algo respecto a lo que él está diciendo. Cuando él dice que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación, él lo está haciendo sobre todo por la prevención de los falsos maestros que llegarían a la iglesia y que negarían incluso la misma parusía, o sea, la segunda venida de nuestro Señor en Cristo. Parusía en griego es la segunda venida, es como el advenimiento de Cristo. Entonces, por esa negación él está diciendo, la iglesia, entre la iglesia, nosotros, los que somos portadores del Espíritu Santo, vamos a poder discernir la luz de la palabra. La revelación se discierne a través del cuerpo de Cristo, porque la palabra fue dada para el cuerpo de Cristo, y si yo no tengo el Espíritu Santo, que es el intérprete común a todos para las Escrituras, va a haber un problema. Entonces, las iglesias, tanto reformada, protestante, anglicana, luterana y todas las derivaciones, uno de sus principios por los cuales Zwinglio, Calvino, Lutero trabajaron en común fue por un principio que la Reforma llamó la sola escritura, ¿cierto? Que fue como el caballito de batalla de la Reforma protestante, y es que solamente lo que esté en las Escrituras es lo que nosotros vamos a reconocer como revelación. Sí, vamos a considerar la tradición, pero no como revelación. Eso fue lo que hizo la Reforma. Y así, entonces dicen que esta palabra, esto que se lee aquí, que la escritura es de privada interpretación, ellos dicen a esto que dice el concilio de Trento, el concilio Vaticano II y el concilio tridentino, dicen lo siguiente, le responden de la siguiente manera: miren, nosotros creemos que la escritura se interpreta a sí misma y tiene reglas de interpretación.
Si tú te sales de esas reglas de hermenéutica, de interpretación, entonces tú vas a desviar las escrituras, pero las escrituras no dependen de un magisterio, sino que dependen de sí mismas. Pero obviamente quienes tienen potestad para, digámoslo así, para hacer exégesis o sacar conclusiones de ellas son personas que hayan sido llenas del Espíritu Santo, que es el intérprete y el que da la capacidad para leerlas. Recordemos, como algo que referente a este pasaje, es los discípulos que iban camino de Emaús. ¿Recuerdan? Dora sí debe saber. Los discípulos que iban camino de Emaús, cuando se encuentran con nuestro Señor resucitado, ellos no lo reconocieron. Ellos no reconocieron a nuestro Señor resucitado. Y cuando Él tiene una conversación con ellos, dice que se les abre el entendimiento de las Escrituras y recuerdan todas las profecías. O sea, eran discípulos de Cristo, lo habían escuchado en su ministerio público durante los 3 años, pero estaban perdidos. Pero cuando presencian la resurrección y nuestro Señor les da el soplo del entendimiento, es decir, la revelación, entonces la Escritura para ellos cobra vida. De la misma forma para nosotros. Dime, Esther. Es que, pues con respecto a esto mismo, digamos que una vez le sugiere a alguien que uno tal vez piensa que uno todavía tiene una relación muy profunda con Dios, Sí. con Jesús, y uno no sabe si tiene un Espíritu Santo, ¿cierto? Y le recomienda que lea la Biblia. Pues igual, yo pienso que bien, pues yo le recomiendo a la gente que lea la Biblia. Siempre es bueno. Sí, está bien. Está bien, sí. No le decir, no le das eso y no has recibido el Espíritu Santo, deberías recibirlo, no. Porque muchas personas a través del testimonio, por ejemplo, de los evangelios, tienen una conversión. Conozco varios judíos que leyendo el Nuevo Testamento los ha llevado a conversión, porque comienzan a cotejar las palabras de Jesús con su Torá, con su Talmud, y empiezan a ver, hey, este Jesús no es lo que nos han enseñado en las sinagogas, aquí hay algo más, ¿cierto? Y hay muchas conversiones que han surgido a partir de eso. De hecho, hay un ministerio muy famoso, no sé si ustedes han visto en los hoteles, en los cuartos de muchos hoteles, 5 estrellas, 4 estrellas, de toda categoría, hay unos Nuevos Testamentos azulitos, de los Gedeones, que es un ministerio que precisamente deja eso para que alguien quizás que esté en aprietos tome ese librito como última opción. Y hay muchos testimonios de personas que han abierto en palabras de consolación de nuestro Señor y han transformado su vida y le han entregado la vida a Cristo a través de esa palabra. Y otros lo reparten en la casa. Pero principalmente ese ministerio nació para los hospedajes. Ok. Porque la profecía no ha sido en los tiempos pasados proferida por humana voluntad, antes bien, movidos del Espíritu Santo, hablaron los hombres de Dios. Entonces, como la profecía tiene una característica espiritual, debe ser leída con una característica espiritual. Lo que es espíritu, espíritu es. Y lo que es carne, carne es. Palabras de nuestro Señor en los evangelios, para explicar la diferencia entre la vieja naturaleza y la naturaleza de aquellos que nacen de nuevo. Lo que es carne hay que dejarlo ser carne, lo que es espíritu, a por ello. Entonces, el lenguaje espiritual se lee desde el espíritu, no solo con la razón. Leer las escrituras solo desde la razón y hacer una exégesis de la Biblia de nada me sirve si no me mueve a mí a la verdadera conversión. Y aquí nótese algo, bien habló Dios, pero dice, movidos del Espíritu Santo hablaron los hombres de Dios. Lo que quiere decir que Dios no anula en el momento de la revelación tus capacidades intelectivas, tus cualidades, tu capacidad de expresión, la manera en que hablas, cómo te moves. Dios no anula la personalidad de sus profetas. Antes bien, se vale de ellas para dar el mensaje. Dios no te anula, sino que Dios te mueve, haciendo tú mismo llevar el mensaje. Por eso vemos los famosos evangelios sinópticos, ¿no? Son 4 perspectivas de un mismo acontecimiento. Y todas esas perspectivas, o cada evangelio, tiene un énfasis especial.
Es muy diferente leer el Evangelio de Juan, pero completamente diferente a cuando uno lee el Evangelio de Mateo. Y ambos están hablando y explicando la venida de nuestro Señor. Pero uno desde una perspectiva supremamente judaica, el otro desde una perspectiva espiritual y unida a Cristo y desde la cercanía del discípulo amado. Entonces hay cuatro matices para el mismo acontecimiento. Dios no anula pues la revelación ni al que la lleva. Por eso no intentemos ser copia de otros, ni en el Evangelio ni en la vida. Seamos nosotros mismos, que Dios nos va a usar tal cual nosotros somos. A veces uno ve personas que predican igual, como aprendieron a predicar, vieron y terminan hablando hasta igual. Entonces yo fui instruido por allá por un predicador tropical y comienzo a usar expresiones de predicador tropical, ¿cierto? Y hablar duro cuando yo soy una persona que no hablo duro. Sea usted mismo y seguramente el Espíritu Santo va a actuar más fácil a través de usted. Ok, vamos al capítulo 2 de la carta de Segunda de Pedro. Miren el por qué nos venía hablando de la profecía y de la interpretación privada. Precisamente porque ya en el año 64 habían falsos maestros que se habían metido en la iglesia, y en la iglesia que lideraban los mismos apóstoles. O sea que esto no es mal de ahora, esto no es de la actualidad. Esto siempre hemos coexistido con este tipo de desviaciones dentro de la iglesia, con alguien que se levanta a enseñar cosas que no son. Por eso es tan importante y por eso hacemos hincapié en este tipo de espacios, y es para que a través del filtro de la revelación nosotros precisamente podamos tamizar, podamos filtrar, valga pues la redundancia, de todo aquello que nos llega a nosotros. No, es que Cristo no resucitó. ¿Cómo así? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la revelación? Que resucitó, incluso que Tomás le metió el dedo en la llaga. Ah, bueno, entonces aquel que me diga que no resucitó, hay un testimonio apostólico que me está diciendo que no solo resucitó, sino que resucitó en cuerpo. Entonces si hay unos gnósticos que dicen que la resurrección, que la muerte de Cristo fue una especie de holograma, venga, ¿cómo así? No fue un holograma, comió pescado con ellos después de su resurrección, 40 días. Entonces eso nos sirve para filtrar. Dice, verso 1, como hubo en el pueblo profetas falsos, así habrá falsos doctores. La palabra aquí doctor es equiparable a maestro. Que introducirán sectas perniciosas. Y es que desde ya el Espíritu Santo, hablando por medio de los apóstoles y de los maestros y avatares de la fe, nos venía advirtiendo de que de la iglesia iban a salir, y perdonen la comparación tan brusca, pero es como si fuesen a salir tumores, pequeños tumores. De una iglesia sana y boyante, llena del Espíritu Santo, fuesen a salir tumores enseñando y separándose y separando el tejido bueno. Eso es lo que son estos falsos maestros, como si fueran tumores dentro del cuerpo, corrompiendo la materia y la biología que estaba sana. Dice, introducirán sectas perniciosas, o sea, licenciosas, que van a enseñar cosas ligeras, llegando hasta negar al Señor que los rescató. Y atraerán sobre sí una repentina ruina. ¿Por qué dice una repentina ruina en este caso? Porque van a estar tan inválidos de la revelación espiritual que no van a poder ni siquiera darse cuenta o tener una revelación de que lo están haciendo mal, porque antes todo lo contrario, se están alejando, como aquellos del diluvio del que él nos va a hablar a continuación. Versículo 2: muchos les seguirán en sus livianidades, y por causa de ellos serán blasfemado el camino de la verdad. Llevados de la avaricia, harán de vosotros mercadería con palabras mentirosas, pero su condenación
ya antigua no tardará, su ruina no se retrasará. Ya se habían colado dentro de la iglesia, como les digo, estos falsos maestros, de los que podemos rastrear para el año 64, según el libro de Apocalipsis, podemos ver varias desviaciones que se estaban desatando dentro de la iglesia primitiva. Una de ellas era lo que conocemos como el nicolaísmo, otra de ellas era la secta de los judaizantes, que era, digámoslo así, como la primera gran controversia o disputa, o digámoslo así como prueba que tuvo que superar la iglesia primitiva, fue los judaizantes. Es más, el libro de Hechos de los Apóstoles es el testimonio más grande de las luchas tan arduas que tenía el apóstol Pablo por aquello de los judaizantes, que querían someter a todos los que llegaban a la fe, recibían al Espíritu Santo y tenían una conversión espiritual, y los querían hacer cumplir nuevamente todos los preceptos uno por uno, de los preceptos mosaicos, sobre pretexto de no ser cristianos de primera categoría. Entonces fueron como los primeros que surgieron, y el apóstol Pablo hasta fue apedreado por ellos y casi sale muerto de un lugar. Por otra vez le tocó salir, lo sacaron en una canastica para pasar una muralla porque lo iban a matar. La otra creyeron que estaba muerto en Éfeso y lo dejaron tranquilo. Otra le tocó salir corriendo y refugiarse. Bueno, fueron muchas vicisitudes las que pasó el apóstol Pablo por causa de estos personajes. Ya cuando la iglesia se va desarrollando, la segunda gran facción que surge en, digámoslo así, como una secta o como muestra de lo que nos está previniendo el apóstol Pedro, son los gnósticos. Los gnósticos surgen por aquella famosa corriente helénica de los misterios, cuando Alejandro Magno llega e invade toda Mesopotamia, llega prácticamente a poseer el mundo entero hasta antes de su muerte, y después ya los reyes, que eran los seleucidas y los lágidas, que se distribuyeron como todo ese territorio. En esa época, debido a esa mezcla que hizo Alejandro Magno con todas las culturas que iba conquistando, cuando ellos llegaron, por ejemplo, a Persia, o lo que se conoce después como Persia, pero que era en esa parte mesopotámica, ellos toman toda esa mitología, la anexan a la mitología griega y van formando toda una cantidad de rituales y de culto de los misterios. Cuando llegan también a donde los judíos, también toman cosas de los judíos. Cuando llegan y conquistan a los egipcios, y la famosa esta batalla de Heliópolis, y fundan después Alejandría en honor a Alejandro Magno Conquistador, también ellos toman cosas de los ritos de los egipcios, hacen toda una fusión, y de esta fusión es que se nutren todas estas personas gnósticas, que cuando escuchaban el evangelio mezclaban todo este gnosticismo de lo que era la otrora tabla esmeralda, Hermes Trismegistro, los cultos a Isis, a Osiris y todas estas cosas. Ellos las mezclaban con lo que estaban recibiendo del evangelio y hacían un evangelio completamente diferente, y a este evangelio se le conoció como los evangelios o los gnósticos. Mezclando todas estas cosas es de las cuales nos está previniendo el apóstol Pedro. Ya después sabemos que se van ocurriendo en el siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, siguen sucediéndose una cantidad de nuevos tumorcitos de la iglesia. Entonces es un término de difícil rastreo, ¿cierto? Se identifica, sí, en Apocalipsis. Se cree que era una secta como revolucionaria, ¿cierto? Que era como una especie, que vivían como un Cristo revolucionario. Otros creen que era una secta gnóstica de un tal Nicolás. Otros derivan la palabra Nicolaitas de Laos, que en griego significa pueblo, ¿cierto? Y como adoración. Entonces por eso dicen que era algo revolucionario, pero rastrearla en la historia es difícil, ¿no? Otros dicen que era por un tal Nicolás, que era el fundador, que está como en una de las cartas de los apóstoles, pero es como simplemente una elucubración. ¿Qué pasó? No, ¿qué va ocurriendo? Estamos tomando té, vamos a Mira, no,
Ok. Entonces, simplemente vamos a hablar de esas tres. Hay muchas más, pero por dejar sentado simplemente algo para no ser muy cansino con eso. Muchos le seguirán en sus liviandades y por causa de ellos será blasfemado el camino de la verdad. ¿Por qué el camino de la verdad será blasfemado? Porque ellos van a pervertir ese mismo camino negando. Por ejemplo, los gnósticos negaban un Cristo que vino en carne y hueso a este mundo. Entonces ya están pervirtiendo la verdad. Por el otro lado, los judaizantes negaban la gracia. Y cuando yo niego la gracia, entonces hago ineficaz la sangre de Cristo. Fíjense ustedes, si yo niego la gracia, quiere decir que entonces Jesús vino para hacernos un favorcito, para darnos un empujón. Jesús vino para darnos un empujón. Si yo me puedo salvar por mi propia cuenta, Jesús nos dio con un impulso. Entonces la sangre de Cristo no es perfecta, o el sacrificio no es perfecto, el sacrificio vicario de Cristo no es perfecto, sino que simplemente es un aliciente. Es como echarle bálsamo aquí, venga señores, que yo les voy a dar un empujón para ir al cielo. Ya de ahí en adelante les toca a ustedes pedalear, ¿cierto? Pero todo lo contrario. Entonces ¿qué estoy haciendo? Blasfemando el camino de la verdad. Cuando yo niego la gracia, estoy blasfemando el camino de la verdad. Entonces, cuando yo judaizo, estoy precisamente siendo un falso maestro. Yo no puedo judaizar y pervertir la gracia porque estaría negando la cruz. Y la cruz es el principio fundamental de nuestra redención y del amor de Dios. El amor se mide por la capacidad de sacrificio. Si queremos ver un termostato del amor, es el sacrificio. ¿Cuánto amo? ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar? Verso 3. Llevados de la avaricia, harán de vosotros mercadería con palabras mentirosas. No contentos con creer que están en la verdad, hay otra serie de maestros o falsos profetas, que hay un texto que ya he mencionado varias veces que se llama la Didache. La Didache o Consejo Apostólico es un documento de la iglesia primitiva que habla de cómo reconocer a un falso maestro y a un falso profeta por sus maneras y por su, digámoslo así, o por su conducta. Pero ellos lo hacen por malicia, o lo hacen por... Para ganar dinero. por malicia. Sí, entonces hay, O porque piensan creer... es que nos están hablando de dos personas. Uno, los que creen estar en lo cierto y pervierten la verdad. Otros que ya, versículo 3, llevados de la avaricia, otra serie de personajes, llevados de la avaricia, harán de vosotros mercadería con palabras mentirosas. Debido a este tipo de personajes es que la iglesia es desvirtuada en el mundo. Y si lo hace de buena fe, pero está sin la gracia. ¿Cómo uno va a robar de buena fe, Claudia? No, hay personas que piensan ¿Mm? no. No, dame un ejemplo, dame un ejemplo. Como que no lo piensan que están robando, como que no piensan que están robando. Como Robin. No. Aquí el texto solamente está hablando De los que, dinero. exactamente. O sea, solo estamos hablando En el de versículo 3, No en el es que versículo sale- 2 está hablando de los que están engañados por una falsa doctrina. En el versículo 3 dice, y algunos llevados de la avaricia harán de vosotros mercadería con palabras. Está hablando de varias categorías Ok. de falsos maestros. Listo, pero entonces yo me devuelvo al 2, porque yo no estaba pensando solamente en el dinero, sino en Ok. el 2. El que está diciendo algo, Cree pero que está está en en su la verdad. propio error, creyendo que está en su verdad. Está Y convencido. piensa que o Dios le está hablando, o está en la gracia, o tiene el don del Espíritu Santo, pero que en realidad es su propio ego el que está hablándole, traduciéndolo incluso al día de hoy. Habrá misericordia sobre aquellos que, creyendo hacer el bien, digámoslo así, obraron contrariamente. Pero las consecuencias del mal los van a alcanzar, la misericordia también. Pero a los que pervirtieron, a eso sí, ya vamos a ver qué va a pasar, como en el diluvio. Sí, no, yo me estaba haciendo un pecadito, una Ya. mentira blanca. Llevados de la avaricia harán de vosotros. ¿Qué pasa? Le sobraba. He conocido muchas personas que han tenido una experiencia en X denominación, cualquiera. Y por esa mala experiencia que tienen por alguien que se hace llamar a sí mismo cristiano o creyente, entonces desvirtúan lo que es ser creyente. Es tan fácil, digámoslo así, como los falseadores de la fe, que terminan desvirtuando todo, ¿no? Es como si yo voy a los Estados Unidos
y tengo un encuentro difícil ahí con un americano. Entonces yo me devuelvo de ese viaje, yo no vuelvo a América, es que los americanos, es que los gringos, y hablo de manera despectiva, es que son, no, yo no vuelvo allá porque todos son así, es la misma forma. Conociste un mal americano, en este caso conociste a alguien que decía ser cristiano pero no lo era, porque tú empiezas por la fe y terminas en la caridad. Entonces si conoces un verdadero cristiano, vas a probar la caridad. No quiere decir que no nos equivoquemos, porque si nos juzgan por personas que no nos equivocamos, pues están intentando juzgar a Dios a través de nosotros, y eso no es posible. Pero en esta Didaje hablaba, por ejemplo, de cómo un profeta llegaba a una iglesia de estas particulares. No podía llegar cobrando dinero por lo que hacía. Mira, es que yo voy a dar una charla y voy a dar profecía y voy a cobrar por esta profecía tanto dinero. No podía cobrar por eso ese profeta. Eso era una manera de reconocer que había un falso profeta, porque la profecía era algo que Dios daba a una persona y la persona hablaba. Yo no puedo comprar la palabra de Dios, no se puede. Ya hacia ese profeta, y decía la Didaje, como es un profeta itinerante, él vive, digámoslo así, de su vida de profeta. Entonces en la misma Didaje recomienda a las iglesias separen de este lugar para que el profeta tenga su alimento, pero que el profeta no les pida nada, ¿cierto? Esa era como una medida de tantas de la Didaje, son muchas, los recomiendo para que lo lean. Pero su condenación ya antigua no tardará, su ruina no se retrasará. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó, y aquí viene el contenido profundo, a los ángeles que pecaron, sino que precipitados en el Tártaro, los entregó a las prisiones tenebrosas, reservándolos para el juicio, ni perdonó tampoco al viejo mundo, sino que solo guardó al octavo, a Noé, para pregonero de la justicia cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vamos aquí por partes, que esto es bien importante. Entonces, en la carta de Judas, recuerden que yo les dije que... Exacto. Y es importante que hagas esa aclaración, porque da un punto de partida que el apóstol nos quiere entregar una revelación. Entonces, les había dicho cuando empezamos esta charla que este segundo capítulo de la segunda carta de Pedro es análogo a un pasaje de la carta de Judas. Casi que la carta de Judas está hablando de lo mismo, del mismo problema que estaba sufriendo la iglesia, y es un consejo de diferente manera. Los invito a que después de esta charla leamos la carta de Judas. Permiso. Para los que nos están escuchando, ya regreso. Un momento. Si quieren les voy contando. Su llamada es muy importante para nosotros. No sigamos nada, no seremos capaces. Ahí está la cámara. El Espíritu Santo los ilumine. El Espíritu Santo nos diga que Vamos nosotros porque son como nosotros. Bueno, vamos a ver al mundo antiguo. Es que está la carta de Judas. La carta de Judas ya la robaron, sin seguridad. Pablo, pero esa es la que tú utilizas. Aquí estoy utilizando, para los que me están escuchando y para ustedes, la nácar columna. La carta de Judas. ¿cuál? La nácar, no. La nácar colunga. Sí. La carta de Judas los invito a leerla. Bueno, vamos a seguir. Simplemente algo que había que atender allí y no hay problema. ¿Okay? Ya íbamos a empezar. Miren entonces esto. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿a qué ángeles se está refiriendo? Los ángeles caídos. A los ángeles caídos. ¿Quiénes eran estos ángeles? Los gigantes. ¿Y por qué cayeron? No, los gigantes, los Nefelim son otro
otra historia aparte, que trataremos en otra oportunidad. Los Nefelim o los gigantes, eso los trataremos en otra oportunidad. Los ángeles caídos, según cuenta Ireneo de León y Agustín de Hipona, estos sí, estos ángeles caídos, cómo pecaron o cómo cayeron, nos cuentan estos padres de la iglesia que fue la soberbia de alguna manera, ¿cierto? Pero es una soberbia en el reino angelical y en el mundo espiritual, es diferente a la soberbia de nosotros. Aunque podemos medianamente entender cómo fue que cayeron, es muy distinto. Es como cuando yo dibujo, por poner un ejemplo que tiene hasta cierto alcance, como si a mí me piden enseñar cómo es un cubo, y yo en un papel dibujo los dos famosos cuadritos, los uno y hago las rayitas y les muestro esto es un cubo, a tener un cubo y mostrarlo acá directamente. Entonces, cuando nosotros hablamos del orgullo en el sentido angelical o de la soberbia angelical, lo podemos entender como el cubo en dibujo 2D, pero sin comprender realmente todos los matices de lo que implica en el reino angelical la caída de Satanás, ¿cierto? Entonces, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitados en el Tártaro, Tártara, palabra griega para referirse al inframundo, otras traducciones pueden decir Hades, o otras incluso pueden decir infernus o infierno, ¿ya? Esta expresión Tártaro se refiere como a prisiones en el centro de la tierra, prisiones dentro de la tierra, dentro de este planeta. A esas los judíos tenían esa creencia, ¿cierto? Hay un libro muy famoso, que es el libro que el apóstol Judas está utilizando, que se llama, que es el libro de Enoch, que es un libro apócrifo. Judas está utilizando ese libro. Por otro lado, el apóstol Pedro está utilizando una tradición oral o una leyenda oral, no necesariamente el libro de Enoch, en la que se hablaba de la caída de estos ángeles, que en la concepción judía no se les llamaba ángeles sino los vigilantes. ¿Okay? Entonces dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en prisiones oscuras, los entregó a las prisiones tenebrosas, reservándolos para el juicio. Es decir, ellos tienen ya una especie de castigo, donde ellos no tienen libre acción, pero por el otro lado va a haber un juicio, que todavía no ha sido, están hablando a futuro. Versículo 5, ni perdonó tampoco al viejo mundo, sino que solo guardó al octavo, a Noé. ¿Por qué al octavo dice Noé? Porque Noé tenía una familia que estaba compuesta de 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Y estos 3 hijos con sus respectivas esposas, más Noé, daban 8 personas que estuvieron en el arca, para pregonero de la justicia cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, las escrituras nos están diciendo que hay un viejo mundo, que es lo que estaba diciendo Claudia ahorita, hay un antiguo mundo que Dios considera una creación que tuvo que ser restaurada. Hubo un momento de la creación en lo que algo pasó, que cuando vean Génesis, bien sea con Sebas o si estoy para esas fechas conmigo, y podamos estudiar el libro de Génesis, vamos a leer que en ese mundo prediluviano algo pasó, en lo que no solamente el ser humano después de la caída de Adán pervirtió su naturaleza de tal modo que muchos no se arrepintieron y hubo como una nueva creación. Por eso se llama del viejo mundo prediluviano y el nuevo mundo. El diluvio no es solamente bíblico. Todo el mundo piensa que el diluvio nació de la Biblia. La Biblia narra el diluvio. Los muiscas, cultura colombiana, precolombina, tienen un diluvio. Ellos lo dicen de otra forma. Ellos dicen que la serpiente
llegó, le tienen otro nombre, voy a poner aquí a decir nombres muiscas para que después no me corrijan. El caso es que esta deidad, Chía, se llama Chía, para decirlo así, que era la diosa del caos y de la maldad, con forma de serpiente, pervirtió a los muiscas. Y a eso le llaman ellos como la oscuridad. Y entonces, el dios de ellos, su creador, empieza a enviar agua sobre ellos para purificar, porque ellos estaban mezclando con animales. Los muiscas estaban empezando a tener relaciones sexuales con animales, y eso lo cuentan las leyendas muiscas. Los invito a que las lean para que vean que no es un cuento lo que estoy diciendo. Ellos empezaron también a tener relaciones incestuosas entre ellos, y entonces ellos dicen que por eso su Dios les envía agua y los inunda, y después viene una restauración y llegan como los primeros, los padres de ellos, que eran dos gemelitos, y los instruyen nuevamente en las artes y les enseñan y les dan el maíz, etcétera, etcétera. Entonces cuentan todo eso. Los sumerios también hablan del diluvio universal. Los diluvios tienen un diluvio universal. Incluso hablan de Noé, solo que con otro nombre. Cuando nos vamos a las culturas nórdicas, a la mitología nórdica, los nórdicos también tienen un diluvio. Los mayas, los aztecas, los incas, los indígenas que estaban en Bolivia. Cuando uno lee el Popol Vuh de los salvadoreños, centroamericanos, incluidos guatemaltecos y todos ellos, en el Popol Vuh también está el diluvio, y el diluvio está asociado a la maldad y a la perversión de la humanidad. No solo la Biblia te habla del diluvio, y qué curioso que cada una de estas culturas expresa que el diluvio fue a raíz de una maldad, de una perversión moral. Estamos hablando de que los indígenas, y ellos sabían que había una perversión moral. Entonces hubo de alguna manera una revelación. Como no estamos estudiando Génesis, no me voy a detener mucho a esto, ¿cierto? Pero como el apóstol Pedro está tocando este pasaje, hubo un mundo que tuvo que ser destruido, y un renacer de un nuevo mundo postdiluviano. Y este nuevo mundo postdiluviano iba a estar en cabeza de estas grandes familias, sobre todo en la parte mesopotámica, Sem, Cam y Jafet. De hecho, de Sem, uno de los hijos de Noé, es que adoptan los judíos, o los de esa región de Caldea, de Arabia y de Canaán, el gentilicio semítico o semita. Son semitas porque uno dice, esos son semitas porque son descendientes del linaje de Sem, ¿ya? Uno de los hijos de Noé. Ok, entonces, ni perdonó tampoco al viejo mundo, sino que solo guardó al octavo a Noé para pregonero de la justicia, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es que esto me parece que te conlleva y tiene un poco de densidad. Esto ya lo hemos hablado aquí, pero es bueno repetirlo. ¿Recuerdan cuando a nuestro Señor se le acercaron unos fariseos y lo querían poner en serios aprietos, diciéndole: dinos, esta mujer que tuvo 7 maridos y se han muerto los 7, en el reino, en la resurrección, entonces ¿quién va a ser su marido verdadero? Entonces querían poner en aprietos a Jesús, pero lo querían poner en aprietos no de una manera maliciosa u ociosa, y por eso nuestro Señor les contestó. Cuando una persona era ociosa o lo quería poner en aprietos simplemente para hacerlo quedar mal, nuestro Señor no le respondía, o lo que le respondía era precisamente una debilidad del corazón de esa persona que lo hacía quedar peor de lo que él quería hacer quedar a nuestro Señor. En este caso eran 2 fariseos que pertenecían a unas escuelas que interpretaban el matrimonio, unos de una forma y otros de otra. Eran las escuelas de Giliel y de Shammai. Estas 2 escuelas, una decía que usted podía repudiar a su esposa o divorciarse de ella por cualquier cosa, y el otro decía que no, hasta que usted se muera, y el primer esposo es el que va a ser para toda la vida. Entonces le preguntan a Jesús, para el uno echarle en cara, a ver qué le respondía a Jesús al otro, y decirle: sí ve, es que el maestro me respondió, y de esa manera quedar bien. Pues nuestro Señor
no les responde con la ley de Moisés. Él no les dice nada de la ley de Moisés, porque era precisamente por la interpretación de la ley de Moisés que ellos estaban teniendo el tropiezo. ¿Qué les responde él? Él se va a algo que los judíos denominaban la ley de Noé, porque Noé fue un pregonero de justicia, como nos está diciendo el apóstol Pedro. Noé tenía una impronta de la revelación de Dios en su corazón. ¿Y qué dijo, y qué dice después del diluvio? O en Génesis, que es donde está, digámoslo así, como toda la historia de Noé. Y Dios hizo al hombre y a la mujer, y el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y serán ¿qué? Una sola carne. Entonces él dijo, Moisés les dijo eso porque su corazón era tan duro que ustedes no iban a soportar la verdad, cómo Dios quiere que ustedes vivan en la unidad de la pareja. Entonces, por la dureza de su corazón, Moisés tuvo que legislar con ciertos matices permisivos. Pero antes no era así, porque Dios dijo, y serán una sola carne, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces Jesús ni siquiera se va a Moisés, sino que se va a Noé. Por eso se le llama la ley de Noé, aunque no está escrita, si es una ley constitucional, es una ley que se va transmitiendo de manera oral y por tradición. Y que Sem, como hijo de Noé, pregonó también por aquellos lugares por donde vivió. Ni perdonó tampoco al viejo mundo, sino que solo guardó al octavo Noé para pregonero de la justicia cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y a las ciudades, primera gran tribulación sobre el mundo, la aniquilación total del primer mundo. Ya sobre la segunda creación, versículo 6, y a las ciudades de Sodoma y de Gomorra las condenó a la destrucción. Todos sabemos la historia de Sodoma y Gomorra y lo que pasó en Sodoma y Gomorra. De ahí viene el término sodomía, actos ilícitos y desviaciones sexuales, reduciéndolas a cenizas para escarmiento de los impíos venideros, como diciendo, como muestra de que la creación es una cosa sagrada y que cualquier cosa que vaya contra esa creación, al igual que cuando una persona tiene cáncer y le estirpan ese cáncer, ese tejido que, digámoslo así, cancerígeno, que se está reproduciendo de manera anómala y produciendo carcinomas, metástasis, etcétera, etcétera, tiene que ser extirpado. De esa misma manera, la creación de Dios, cuando se ve contaminada, Dios se encarga de cercenar, como con un bisturí, y cortar. O llamar al arrepentimiento para que la persona se sane, ¿ya? Pero hay quienes no quieren ser sanados. Gomorra les condenó a la destrucción, reduciéndolas a cenizas para escarmiento de los impíos venideros. Cuando estudiábamos Génesis hablábamos de los descubrimientos arqueológicos del año 27 en adelante. Yo me acuerdo que a Claudia le gustaba mucho ese tema, de cómo unos arqueólogos ingleses habían descubierto las locaciones de Sodoma y Gomorra, y que 3 capas abajo en los tel, que son los tel en arqueología, son como los montículos de tierra que ellos van observando los arqueólogos para saber que puede haber algún descubrimiento arqueológico ahí. Es como una especie de un artificial. Sí. Cuando ellos escarban esto, van descubriendo en ese sector de Sodoma y Gomorra que hay una capa, cuando van encontrando como las edades, porque sobre esas ciudades se reconstruyeron otras, hay una parte de la losa que está completamente calcinada. Todos los utensilios, todas las piedras que componían las casas y todo eso están completamente calcinadas, como si algo los hubiera quemado. Y eso fue un descubrimiento arqueológico que movió en los años 27 hasta los 30 en adelante, como una especie de revuelo de arqueología bíblica, y todo el mundo quería estudiar arqueología para ver cómo la Biblia tenía razón. E incluso el primer instrumento que utilizaban esos arqueólogos era la descripción de Génesis, de dónde estaba ubicada Sodoma y Gomorra, y se iban por toda esa parte del norte de África, que hay un monte altísimo, y de allá divisaban, sacaban coordenadas, no habían GPS ni nada, e iban buscando con palitos y con brochitos.
Y a las ciudades de Sodoma y Gomorra las condenó a la destrucción, reduciéndolas a cenizas para escarmiento de los impíos venideros, mientras que libró al justo Lot. Todos sabemos la historia de Lot, cómo se refugian en la casa de Lot con sus hijas y lo que pasa después. Y cuando llegan los ángeles advirtiéndole a Lot que tenía que salir de la ciudad, habían unas personas que ya estaban tan sodomizadas y que a todo el extranjero que llegaba lo querían, digámoslo así, violar literalmente, y ellos querían violar a los ángeles, y los ángeles ya saben todo lo que pasó. Acosados por la conducta de los desenfrenados en su lascivia, al justo que habitaba entre ellos diariamente y sentía su alma atormentada, viendo y oyendo sus obras inicuas, o sea, Lot viendo lo que pasaba en la ciudad. Pues sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los malvados para castigarlos en el día del juicio, sobre todo a los que van en pos de la carne, llevados de los deseos impuros y desprecian la autoridad del Señor, audaces, pagados de sí mismos, no temen blasfemar de las potestades superiores. Este último punto, no temen blasfemar de las potestades superiores, se está refiriendo a todos aquellos gnósticos que creían conocer cómo era el mundo espiritual y cómo era Jesús, de dónde venía, cómo eran los ángeles. Incluso ellos tenían escalafones de ángeles, y a estos escalafones de ángeles ellos les llamaban los eones, ¿cierto? Y a otros les llamaban se me pierde, pero ahorita les digo si me llega el término. Los arcontes, les llamaban los arcontes, como unos seres que estaban como entre esta realidad y la realidad espiritual, y que ellos activaban el proceso de la creación, que eran como intermediarios de Dios. Entonces él está hablando como esta gente cree conocer el mundo espiritual, pero en verdad están hablando de cosas que no conocen. Está diciendo el apóstol Pedro a estos gnósticos que les estaban enseñando cosas. Versículo 11. Cuando los ángeles, aun siendo superiores en fuerza y poder, ¿a qué ángeles se está refiriendo? Cuando los ángeles, aun siendo superiores en fuerza y poder, se está refiriendo a los ángeles de Dios, no se está refiriendo a los ángeles caídos. No profieren ante el Señor un juicio injurioso contra ellas. ¿Contra quiénes? Contra esas huestes de maldad y contra los ángeles caídos, contra esas potestades caídas. Los ángeles de Dios no hablan en contra de la dignidad de los ángeles caídos, sino porque ellos no son jueces. Ellos no son jueces. Por eso nosotros, y yo hablaba con Guillermo incluso antes del seminario, las personas que andan reprendiendo al diablo como si tuviesen no autoridad, sino como menospreciando que es un ángel caído y diciéndole cosas o comenzar a combatir con él, están incurriendo en algo que ni siquiera los ángeles hacen, porque nosotros no somos jueces de los ángeles. Nosotros simplemente les decimos que se vayan del lugar que no les corresponde. Ese es nuestro único trabajo. El trabajo de Dios es cómo los juzga, porque no conocemos su realidad. Luego, cómo nosotros, sin conocer una realidad, la vamos a juzgar. Ese es el orden en las cosas espirituales. Entonces hay gente que anda que zapateando el diablo, que pise, lo que lo escupe, que... Lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es muy serio. Cuando los ángeles, aun siendo superiores en fuerza y poder, no profieren ante el Señor un juicio injurioso contra ellos, contra los ángeles caídos. Ellos hacen su trabajo y Dios los juzga, porque es el único que tiene la capacidad y que conoce el por qué ellos hacen lo que hacen. Pero estos blasfeman de lo que no conocen, como brutos irracionales, naturalmente destinados a ser presa de la corrupción. Dime, Claudia. Es un poquito fuera de contexto de la carta, pero con respecto a eso, los demonios o chamucos solamente son de ángeles caídos, o también pueden ser de personas fallecidas malas, de seres espirituales. Perdón, no fue el seminario, es solamente un pequeño contexto de la pregunta. Ok. O sea, todo el espíritu, toda posesión es demoníaca. Toda posesión. Y todo demonio es ángel caído. Sí. O
Lo que pasa es que hay una diferencia entre espíritus, demonios y ángeles caídos, pero nos salimos de contexto. Sí, luego entonces. Nos salimos demasiado de contexto. Naturalmente, destinados a ser presa de la corrupción, perecerán en su corrupción, recibiendo con esto la justa paga de su iniquidad, pues hacen sus delicias de los placeres de cada día. Hombres sucios, corrompidos, se gozan en sus extravíos, mientras banquetean con vosotros. Sus ojos están llenos de adulterio, son insaciables de pecado, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de la maldición. Dejando la senda recta, se extraviaron y siguieron el camino de Balaam, hijo de Beor, que buscando el salario de la iniquidad, halló la reprensión de su propia demencia, cuando una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la insensatez del profeta. Contextualizo. Hay un pasaje en la Escritura cuando el pueblo judío está en pos de la tierra prometida. Ellos van a pasar por dos grandes reinos. Uno de ellos es el reino de Moab, amonitas y moabitas, que en sí eran primos hermanos de los judíos, porque eran descendientes de Esaú, uno de el hermano de Jacob, aquel que despreció la provisión de Dios y la bendición de Dios, y por la cual le fue transferida por medio de un subterfugio, un engaño, a Jacob, su hermano. Entonces, estos primos no los quisieron dejar pasar de Transjordania a la tierra prometida. Entonces Dios utiliza a un personaje que se llama Balaam, que es profeta de Baal Peor. Baal Peor es una deidad de características como animalescas. Él tiene forma de, también es conocido como Baphomet digámoslo así, como en la demonología o en la mitología asiria. Y este Baphomet es un dios astado al cual le celebraban sacrificios. Balaam era un sacerdote, un profeta de este dios, un seguidor de este dios. Y Dios lo utiliza para proferir una profecía, Dios de Israel, contra su pueblo. Déjenlo, entonces mire, dejando la senda recta se extraviaron y siguieron el camino de Balaam, hijo de Beor, que buscando el salario de la iniquidad, porque el rey de Moab le pagó para que profetizara mal sobre Israel, para que profetizara algo malo, que le iba a pasar algo malo. Halló la reprensión de su propia demencia cuando una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la insensatez del profeta. Cuentan que Balaam, yendo a maldecir, estaba pasando por una especie como de acantilado, acantilado no, era un espacio montañoso donde habían dos piedras y el burrito, la mulita, no podía pasar. Entonces él comienza a pegarle rápido porque la mula seguro estaba temerosa, y la mula le habla a Balaam y le dice que ¿por qué me golpeas? Ustedes se imaginan un arriero yendo allá con las cocaditas y que de pronto la mula le hable. Y la mula, Dios habla a través de una mula. Dios habló a través de una mula, de un burro. Hay algo bien curioso. Es la famosa historia del cura de Ars, ¿no? El cura de Ars, un famoso taumaturgo, que no era como muy docto en el estudio del latín y no se había podido graduar de teólogo. Entonces lo mandaron para un pueblito allá que se llamaba Ars, donde habían muchos borrachos y era un pueblito más bien como apartado. Y entonces el superior, en la ordenación, el hombre tenía que pasar latín y no pasaba latín. Y era la lengua que para la ordenación todos los sacerdotes tenían que tener. Entonces estaba el superior y le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer con usted? ¿Cierto? Y la respuesta del cura de Ars es una respuesta bien curiosa, porque le dice, mire, Sansón con la quijada de un burro mató más de 1000 filisteos. ¿Qué no hará con el burro entero? Y efectivamente Ars terminó siendo una aldea, pueblito lleno del Espíritu Santo. Cuentan, digámoslo así, los hagiógrafos, que las prostitutas, los borrachines, los agiotistas, todos se convertían, y todo esto por la predicación del cura de Ars. Entonces, bien curioso. Entonces, si Dios habla
por medio de un burro, por medio de una mula, que no hará con uno. No para que nos ofendamos, ¿cierto? Que buscando el salario de la iniquidad dio la reprensión de su propia mesa cuando, hablando con voz humana, reprimió la insensatez del profeta. Versículo 17. Son estos fuentes sin agua, nubes empujadas por el huracán, a quienes está reservado el orco tenebroso. Profiriendo palabras hinchadas de vanidad, atraen a los deseos carnales, a aquellos que apenas se habían apartado de lo que viven en el error, prometiéndoles libertad, cuando ellos son esclavos de la corrupción. ¿Qué libertad está refiriéndose el apóstol Pablo? El apóstol Pedro, me disculpo. Se está refiriendo al presupuesto gnóstico. ¿Y cuál es el presupuesto gnóstico? El cuerpo es la cárcel del alma. El cuerpo es la cárcel del alma. Ellos estaban prometiendo una liberación, una emancipación espiritual. ¿A través de qué? De privarse de un montón de cosas de los sentidos. Y otras sectas a través del vivir el placer y el desenfreno hedonista, etcétera, etcétera. Unos por medio del placer y otros por medio de la privación del placer se querían emancipar de, digámoslo así, de esa cárcel que era el cuerpo, porque la materia era mala para los gnósticos y el espíritu era bueno. Apartado de los que viven el error, verso 19. Prometiéndoles libertad cuando ellos son esclavos de la corrupción, puesto que cada cual es esclavo de quien triunfó de él. Sí, pues una vez retirados de las corruptelas del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo se enredan en ellas y se dejan vencer. Sus postrimerías se hacen peores que los principios. Mejor les fuera no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, abandonar los santos preceptos que les fueron dados. En ellos se realiza aquel proverbio verdadero: volvióse el perro a su vómito y la cerda lallada vuelve a revolcarse en el cieno. En tu Biblia, Natalie, puedes abrir el pasaje amarillito con el separador amarillo y ese proverbio que estabas leyendo ahorita, leerlo en el versículo 11. 11. Puedes leer el número del versículo. El del proverbio es el 26. 26, 11. Listo. El perro vuelve a su vómito y el necio a su necedad. Más se puede esperar del necio que de quien se cree muy sabio. Para no trabajar, el perezoso pretexta que en la calle hay un león al acecho. Ok, hasta ahí. Simplemente Pedro nos está citando Proverbios capítulo 26, versículo 11. Como alguien que prueba la gracia del Señor como una marrana, que es la que trae el proverbio, que una vez lavada vuelve y se revuelca en sus miserias, excrescencias y todo aquello. Él está diciendo, no seamos como aquel del proverbio, ¿no? Capítulo 3 y último capítulo, versículo 1. Este es, carísimos, carísimos, queridos, amados, la segunda epístola que os escribo. Ya acabamos de leer la primera. Y en ella he procurado excitar con mis avisos vuestra sana inteligencia. Es decir, ha procurado ser un poco dramático en la manera en que ha expresado la revelación, a fin de que traigáis a la memoria las palabras predichas por los santos profetas y el precepto del Señor y Salvador predicado por vuestros apóstoles. Ha coloreado toda la historia de la salvación y perdición de todas las humanidades, los falsos maestros que están permeando la iglesia, para que ellos sean conscientes del valor que tiene la predicación de nuestro Señor y el testimonio apostólico. Que el Evangelio no solo son bonitas palabras y que vamos a tener una vida, ay qué rico, Dios me bendice y todo aquello, sino que esto es de salvación y de perdición, de una vida restaurada en Dios, o aquellos que simplemente el agua, así mismo como el diluvio, se los lleva. Verso 3. Y ante todo debéis saber cómo en los postreros días vendrán con sus burlas escarnecedores,
que viven según sus propias concupiscencias y dicen: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que murieron los padres, todo permanece igual desde el principio de la creación. Y es que esta es una burla que no solo le hacían a los apóstoles, porque los apóstoles predicaban de hecho que la parusía o la segunda venida de nuestro Señor era casi que inminente, era ya. Toda persona que ha tenido una cercanía con Dios, una amistad, una intimidad muy profunda, por lo general piensa que el final de los tiempos es mañana es tarde, porque el Espíritu le hace ver esa prontitud. Porque en la medida en que pases mucho tiempo con Dios, el tiempo kairos perfecto de Dios, el tiempo de nosotros es cronos, el tiempo de Dios es kairos, en las escrituras se refiere en griego con esos dos términos. El griego es un idioma muy bueno para de un mismo término sacar diferentes matices, como por ejemplo el amor, el tiempo, el cuerpo, el alma. Entonces se presta mucho para ese juego de palabras. Ellos, la burla era precisamente: pero ese Jesús no ha venido, ustedes ya están viejitos, los apóstoles están viejitos y este tal Jesús no viene y todo sigue igual y la naturaleza sigue igual de estable. A veces vemos que la erupción del Vesubio, que el temblor allá en Roma, que el incendio en Roma, pero todo sigue como su curso igual y la naturaleza a sí misma se estabiliza, como esa homeostasis de la naturaleza que siempre intenta guardar un equilibrio, equilibrarse, ¿no? Hay diluvios, hay catástrofes, hay tsunamis, pero todo vuelve a su curso natural. Entonces, ¿de qué venida están hablando ustedes? Todo permanece igual desde el principio de la creación. Vamos a ver cómo el apóstol Pedro contesta a esta burla o a esta pregunta que muchos se hacen ahora. Bueno, ¿y ustedes que esperan a nuestro Señor y que van a resucitar cuándo? Lo llevan esperando desde hace 2017 años y ustedes están en las mismas. Pobres mentecatos. Versículo 5. Ahora esta es la respuesta del apóstol Pedro a ese personaje con el cual está teniendo una especie de discusión ficticia. En realidad es un monólogo, pero verso 5. Es que voluntariamente quieren ignorar que en otro tiempo hubo cielos y hubo tierra. Salida del agua. Se está refiriendo al tercer día de la creación en Génesis. Y en el agua asentada por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en el agua. Ustedes dicen, o su argumento es que siempre todo ha sido igual. No, resulta que hubo un mundo antiguo que fue destruido y pereció en el agua. Y eso es lo que le pasa a las personas como ustedes. Es más o menos lo que le va a tratar de decir. Mientras que los cielos y la tierra actuales están reservados por la misma palabra para el fuego en el día del juicio. ¿Qué quiere decir? El primer juicio de la humanidad fue pasado por agua. La vara del Señor fue agua. Pero Dios en Génesis dice que el arco iris es un signo de no volver, de que eso no va a volver a pasar, ¿cierto? Simplemente utilizó algo, un fenómeno, digámoslo así, que es atmosférico, que es la manera de que se refracta la luz a través como de los prismas, el agua, y digámoslo así, la luz, como el espectro cromático. Él utiliza algo que siempre va a ocurrir, como ley y efecto universal, como quien dice, esto no va a volver a ocurrir, no va a haber un diluvio más sobre la humanidad, pero va a haber un segundo juicio sobre la humanidad. Y de ese juicio no solamente hablaban los romanos, también hablaban los babilonios, los judíos, y ellos hablaban un juicio de fuego, pero en este caso el juicio de Dios es el de purificación. El juicio de fuego es aquel que está purificado o no está purificado, del que nos habla Apocalipsis. La palabra para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Verso 8. Carísimos, no se os caiga de la memoria que delante de Dios un solo día es como 1000 años y 1000 años como un solo día.
cuando yo tengo una buena intimidad con Dios, algo de Dios se me tiene que pegar. Y eso, cuando usted comienza a adoptar ese tiempo kairos de Dios, entonces ya el tiempo terrenal empieza a cambiar un poco, ¿no? Esta palabra es vamos a leer perfecto, versículo 4. Salmo 90, versículo 4. Natalie lo va a leer aquí con entonada voz y duro para que todos escuchemos, incluidos los que están vía online. En verdad, 1000 años para ti son como el día de ayer que pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Arrastras a los hombres con violencia, cual si fueran solo un sueño. Son como la hierba que brota y florece a la mañana, pero a la tarde se marchita en mocos. Refiriéndose a la futilidad para Dios del tiempo cronos de nosotros. No retrasa el Señor. Miren ya la explicación que el apóstol Pedro le está dando a esta persona que le está argumentando. No retrasa el Señor, para terminar, no retrasa el Señor la promesa como algunos creen. Es que pacientemente os aguarda, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a penitencia. ¿Qué es penitencia? Podemos cambiar aquí la palabra penitencia como arrepentimiento, ¿ok? Porque la palabra penitencia nos puede confundir a que todos nos vamos a ir decorosos a Monserrate o al Cerro de las Tres Cruces. Entonces, Dios está esperando que nosotros nos cortemos una pierna para que Él nos ame, o que subamos el cerro Monserrate en corosos. No se trata de eso. Arrepentimiento, lo mismo que le pidió a los prediluvianos, arrepentimiento. Versículo 10, ya para terminar. Pero vendrá el día del Señor como ladrón, y en él pasarán con estrépito los cielos, y los elementos abrasados se disolverán, y asimismo la tierra con las obras que hay en ella. Va a haber una transformación de la tierra completa, donde la tierra tal cual la conocemos no va a existir. Y aquellos que en la pesa del Señor no puedan hacer esa transformación del Espíritu Santo, simplemente ya Dios tendrá un lugar para ellos, que va a hablar en el versículo que sigue. ¿Okay? Vamos a dar por terminado hoy. Vamos a orar antes de cerrar, Sebas, la charla. Padre, hoy te doy gracias por tu revelación. A veces es complejo comprender, Señor, pero cada vez sale más y se evidencia arqueológicamente todas estas civilizaciones que existieron antes del diluvio y que ellos alcanzaron, Señor, un grado alto de conocimiento, pero perecieron por el agua. Y por el agua tú nos has salvado, Señor, en el bautizo, como nueva creación. Gracias porque nos has rescatado y nos has dado tu Espíritu, y nos alimentamos de él, y te escuchamos y somos guiados por tu Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por cada uno de los que nos escuchan, que la paz sea en cada casa de aquellos que lo hacen y en la nuestra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No lo sé. Están haciendo muchas campañas de expectativa en Génesis.